Okay, so Bien, this text comes from Nuden Dorje, este texto proviene de Nuden Dorje, who is a lama in the Nyingmapa tradition. que es un lama que perteneció a la tradición Nyingmapa He's seen as being an incarnation of Kietzun Lotsawa, y se le ve como una reencarnación de Khyentse Lotsawa, who was one of the 25 close disciples of Padmasambhava. que fue uno de los 25 discípulos cercanos de Padmasambhava. And as many of you will know, according to the tradition, when Padmasambhava was in Tibet, he hid many teachings for future times. Y como algunos de vosotros ya sabéis y vosotras, cuando Padmasambhava estuvo en el Tíbet, escondió muchas enseñanzas para que fueran reveladas con posterioridad a su fallecimiento. And his close disciples reincarnated from time to time and discovered these texts. Y estos 25 discípulos cercanos se reencarnaban de vez en cuando y revelaban estos tesoros espirituales. And because they had received the teachings from Padmasambhava, it meant that the lineage would be unbroken. Y debido a que recibieron directamente de Padmasambhava estos textos o enseñanzas, esto significa que el linaje no ha sido interrumpido. So there are two forms of the lineage. One is called Kama, which means a spoken lineage, which is the unbroken verbal lineage from the time of the Buddha. Y hay dos formas de transmitir las enseñanzas. La primera es la Kama, que quiere decir este linaje ininterrumpido de maestro-discípulo a través de la enseñanza transmitida por el habla. And these Terma or treasure lineages, which have the hidden period in the middle. Y la segunda forma de transmisión es esta en la que a través de los termas continúa la transmisión de las enseñanzas, pero con estos periodos o brechas en el tiempo. In England, we have a game called Chinese Whispers. You probably have it in Spanish. En Inglaterra tenemos esto que se llama el juego de los disparates, yo creo. A ver si es esto. So people sit in a circle, Así que la gente se sienta en un círculo and one person tells a story to the person next to them. y entonces él, por ejemplo, me cuenta una historia a mí, susurrándola. Then they tell the next person, and Yo se so la on, all the cuento way al around. siguiente y así circula la historia. And by the time the story comes back, it's rather different. Y cuando la historia le llega a quien la contó por primera vez y la originó, es una historia bastante diferente. So this is one of the reasons they say we have the treasure lineage, because in the open lineage, as it's transmitted from generation to generation, although there is a lot of stress on the purity of the lineage, somehow something else gets mixed in. Y es cierto que en la transmisión del habla, Kama, pues es maravilloso porque se transmite de maestro a discípulo y a través de las palabras. Pero ciertamente debemos considerar que en esta transmisión en la que se insiste mucho en la pureza de las enseñanzas, puede ser que se inmiscuya un poquito de, alguna deformación Even if the intention is very pure. a pesar de que la intención sea muy pura. For example, say I pick up a clean plate Por ejemplo, yo cojo un plato limpio and I pass it here to my neighbor, y se lo paso a mi vecino. and he passes it to everyone in the group. Y se lo pasa a su vecino y así en todo el grupo. By the time it comes to the end, maybe 20 people's thumbs have been stuck on the plate. Pero en cuanto llega a mí, después de 20 personas que han puesto sus huellas dactilares, pues la verdad es que está manchado. Each person thinks they are doing something very helpful, but they don't see that they're also adding a little almost invisible substance. Y cada persona siente que está haciendo algo realmente útil y beneficioso, pero sin tener en cuenta de que realmente está de algún modo manchando. Morning. Buen día. So, there is the idea that there are always obscurations. Así que aquí está implícita la idea de que siempre hay algún oscurecimiento. What is the status of the obscuration? ¿Cuál es el estado del oscurecimiento? Generally speaking, we live in a world of duality. En general, vivimos en un mundo de dualidad. We have good and bad. Tenemos bueno y malo. When we go to get breakfast, we hope we get a clean plate.
Cuando vamos a servirnos el desayuno, esperamos que nos den un plato limpio. At the end of the breakfast, we clean the plate a little bit and put it in for washing. Y al final del desayuno, vaciamos los restos que pueda haber en el plato y lo ponemos para que lo limpien. And then we hope it will be properly washed. Y esperamos que alguien lo limpie adecuadamente. Because we see clean and dirty are not the same. Porque vemos que limpio y sucio no son lo mismo. Male and female are not the same. Masculino y femenino no son lo Young mismo. and old, winter and summer, and so on. Joven, viejo, otoño, invierno y demás. Our world is constructed out of binary oppositions. Nuestro mundo está conformado por como fronteras que se oponen. Gods and devils, Dioses y demonios. the sacred and the profane, Lo sagrado, lo profano. samsara and nirvana. El samsara y el nirvana. This is our usual way of thinking. Esta es nuestra forma habitual de pensar. When you have two, Cuando tienes dos and these two are organized in terms of opposition, y estos dos se organizan en términos de opuestos, there is always the danger of contamination. siempre está ahí el peligro de la contaminación. And so, whatever good you create Y así aquello bueno que puedas crear is always at the mercy of something else. siempre está a la merced de algo más. So, the Spanish economy is at the mercy of the European economy, Así que la economía española está a la merced de la economía europea, especially the German economy. en especial de la economía alemana. Now, Mrs. Merkel maybe takes a strong position against Russia. Y ahora, tal vez, la señora Merkel decida tener una postura firme en cuanto sobre los rusos. And maybe Russia brings some retaliation to Germany. Y entonces, a lo mejor, Rusia, el gobierno ruso, va a responder a esta postura firme de la señora Merkel. So Germany can export less. Así que Alemania podrá exportar menos. German economy is not so strong, La economía alemana no será tan fuerte. so they don't import so many things from Spain. Así que no importarán tantas cosas de España. So life in Spain is hard, Así que la vida en España es dura. even if the good Spanish people are ready to work and make a wonderful future. A pesar de que los bravos hombres y mujeres españoles están listos para trabajar y labrarse un buen futuro. This is the nature of dependent co-origination. Tal es la naturaleza de la originación coemergente. That even although we would like to draw a circle around our lives, like putting a wall around a garden, A pesar de que nos gustaría construir como una valla o una barrera alrededor de nuestro jardín and make the soil good and water it so that a good life grows inside the walls, y labrar esta tierra, regarla para que se convierta en un buen terreno de cultivo para que buenas cosas crezcan. the wind blows in weed seeds, El viento trae semillas de otras plantas, rats climb over the wall, las ratas trepan por encima de la valla and many difficulties come in. y muchas dificultades llegan. Because if you seal the garden too much, everything dies. Porque si sellas el jardín demasiado, va a morir. In order to live, we have to be open, Para vivir debemos estar abiertos y abiertas. but to be open is to be vulnerable. Pero estar abiertos significa ser vulnerables. So, in the realm of duality, anxiety is always at the root. Así que en el reino de la dualidad, la ansiedad siempre está en la base misma de esto. And this applies also in Dharma. Y esto se aplica también al Dharma. There is an anxiety about the contamination of the Dharma with other ideas. Hay una ansiedad en cuanto a la posible contaminación del Dharma con otras ideas. So, in the Tibetan tradition, there are many Dharma protectors. Así que en la tradición tibetana hay muchos protectores del Dharma. You don't have to protect something which is invulnerable. No tienes que proteger algo que es invulnerable. So, Dharma is both Vajra, indestructible, Así que el Dharma es ambos, tanto Vajra, indestructible, in its pure form, en su forma pura, but as it exists in the world, it's as vulnerable as ice cream. pero puesto que existe en el mundo, es tan vulnerable como un helado. Ice cream works only at a certain temperature. El helado solo funciona o existe a una determinada temperatura. If you bring the air a little bit warm, it just melts into mush. Si se mezcla con aire caliente, se funde y colapsa.
which is why when we study the Dharma, we are studying the relative forms of Dharma. Y por eso cuando estudiamos el Dharma, estamos estudiando las formas relativas del Dharma. The Dharma which can be spoken, which can be thought about and understood, is Dharma as a formation in the world. El Dharma sobre el que podemos hablar, comprender, aplicar, es aquel que está en el dominio del aspecto relativo del mundo. This is a very fragile flower. Y esta es una flor muy frágil. It doesn't mean that our nature is fragile. Y esto no quiere decir que nuestra naturaleza sea frágil. The nature is indestructible, Nuestra naturaleza es indestructible, but the means by which we awaken to that nature are very fragile. pero los medios por los cuales despertamos a esta naturaleza sí son muy frágiles. Which is why the central point is to recognize your own mind. Y por eso el punto central consiste en reconocer la naturaleza de tu mente. Describing this in language is difficult because different people in different lineages use different kind of vocabulary. Describir esto con palabras resulta harto difícil porque diferentes tradiciones o escuelas usan diferentes términos. But one difference you can say is the mind and the nature of the mind. Pero sí que se puede distinguir, a grosso modo, que todas hablan de la mente y la naturaleza de la mente. In Tibetan, Sem and Semnit. En tibetano, Sem y Sem-Nyi. Semnit, the nature of the mind, is the emptiness which is the host or the site or the field of the clarity which the mind shows. Sem-Nyi es el anfitrión, el sitio, el lugar, el bastión de ese espacio en el cual todo se puede manifestar. And the mind is the activity, the movement, the energy which arises in this open sphere. Y Sem es la actividad que surge en este espacio abierto, esta manifestación. So I'm talking just now, Así que yo ahora estoy hablando then it goes through our lovely translator into Spanish. y llega nuestro encantador traductor que lo traduce al castellano And then it comes in your ears, y llega a vuestros oídos into the great translation machine, en esta gran máquina traductora que tenéis cada uno de vosotros y vosotras, which is your education, your memories, Que es your lo- likes, your dislikes, and so on. que es vuestra educación, recuerdos, me gusta, no me gusta y demás. Everybody talks about getting fresh food. Y todo el mundo habla de tener comida fresca, But by the time the Dharma comes into our mind, it's already very processed. pero en cuanto nos llega el Dharma a nuestros oídos, ya ha sido muy, muy procesado, de hecho. Like this strange salami I had for breakfast. Como ese salami tan curioso que me he servido o he visto a la hora del desayuno. Then we have to be aware of that Y debemos ser conscientes de estas cosas. to start to see how we are processing the world. Ver cómo estamos procesando el mundo. Because at the moment we are trapped in this difficult situation. Porque ahora mismo estamos atrapados y atrapadas en esta situación difícil. In order to catch something of value, Para captar algo valioso, we have to take hold of it. debemos agarrarlo de algún modo, But when we take it up, we also alter it. pero al cogerlo, de hecho ya lo estamos manipulando, alterándolo. So the question is, how can you get it without taking it? Así que la pregunta es, ¿cómo puedes cogerlo sin tenerlo? Normally we take things we apprehend them, we get a handle on them, we grasp them in some ways. Normalmente cogemos las cosas y las aprehendemos, las asimos, las hacemos nuestras. We think about them. Pensamos sobre ellas. Oh, that's interesting. Esto es interesante. And it sets off some pattern of connection in our mind. Y entonces despierta o conecta con patrones, esquemas mentales, This produces a kind of illumination. y esto produce una suerte de iluminación. And in the excitement of that, we don't see that we are mixing everything. Y en la excitación del momento no nos damos cuenta de que ya estamos mezclando cosas. My own teacher said to me many, many times, don't mix your food with your shit. Mi maestro me dijo muchísimas veces, James, no mezcles tu comida con tu caca. Now, what is the shit?
¿Y cuál es la caca? Shit is what you get after you eat. La caca es lo que obtienes cuando ya has comido. So you read a novel or you watch a movie, Así que lees una novela, ves una película then you tell someone about it. y entonces se la cuentas a alguien. The movie was the food, En la película fue la comida. your profound commentary is the shit. Tu comentario profundo sobre ella es tu caca. It's like that. Es así. What we offer each other generally is shit. Lo que nos ofrecemos los unos a los otros suele ser caca. We think it's something very fresh and exciting, Creemos que es algo muy fresco y excitante, but actually it's an invitation to come into the prison of my mind. pero de hecho es una invitación a que vengas a la cárcel de mi mente. Come and walk in the maze of my mind. Ven, entra, te invito a que entres en el laberinto de mi mente. Very dark. Oh, está muy oscuro, ¿eh? It's like that. Es así. This is the problem of human communication. Este es el problema de la comunicación humana. So in the tradition, we have 9 levels of transmission. Así que en la tradición hay 9 niveles de transmisión de las enseñanzas. The most vital are the first 3. Los más vitales son los 3 primeros. The first is the direct transmission of the Buddha's radiance. El primero fue la transmisión directa de la radiación del Buda. It's called Gyawa Gompi Gyud, and it means that when the Buddhas meet, they understand each other immediately. Y esto quiere decir que cuando los Budas se encuentran, se comunican directamente. The second level is the transmission through the Rigzin or the sages, those who have direct experience, and this is a symbolic transmission. Y la segunda transmisión es aquella de los santos que han experimentado la verdad última de las cosas y en el Rigzin, y esto se produce a través de símbolos o signos. Now, symbols are always a little unclear. Y los símbolos siempre son un poco claros. If there is a sign, for example, a red traffic sign, Si por ejemplo hay una señal roja de tráfico, it means stop. significa stop. You don't have to think about different traditions for reading a road sign. No tienes que pensar en diferentes tradiciones de señales de tráfico para saber qué significa una señal roja de stop. But maybe I want to say all truth is one. Pero a lo mejor quiero decir, todas las verdades son una. It's like that. This can mean many things. Es así. Esto puede querer decir muchas cosas. So, Buddha's teaching or touching the earth, it could mean all sorts of things. Así que el Buda haciendo estos gestos, tocando la tierra, puede significar muchas cosas So también. maybe you see the Buddha sitting in meditation like this. Así que a lo mejor veis al Buda sentado en meditación así, como James. You might understand, oh, the Buddha's just like me. When I sit in meditation, my knee gets really sore. That's why he goes like this. Y tal vez os digáis, ay, pero es que al Buda le pasa lo mismo que a mí. Me siento en meditación y entonces me duele la rodilla esta en la que tengo la mano. So we have to understand this. The symbolic transmission is already in the realm of interpretation. Así que debemos entender que este segundo modo de transmisión, a través de los símbolos, ya está en el dominio, el campo de la interpretación. And then the third level of transmission, Gangzang Nyingkung Gyud, means the transmission through the ear of ordinary people. Y el tercer modo de transmisión, que ha dicho James en tibetano, es a través de la escucha, el habla de un ser y la escucha de otro ser. Now, getting mixed is very easy. Y ahí liarse o alterar es muy, muy fácil. So, clearly, the main thing is the first point. Así que claramente lo más importante es el primer punto. How do we get the direct transmission of the Buddha's mind? ¿Cómo obtienes la transmisión directa de la mente de los Budas? This is the practice of meditation. Y esto es la práctica de la meditación. The instruction is always a bit mixed, Las instrucciones o prácticas siempre está un poco mezclada, but we take the limitations of the explanation and use it as a resource to go deeper and deeper into the actual practice. pero utilizamos las limitaciones posibles de la práctica
para entonces utilizarlo como recurso en nosotros para experimentar directa y experiencialmente la experiencia de nuestro ser. And with that moment of freshness, Y en ese momento de frescura we see the relative or the confusing nature of interpretation. vemos la realidad relativa y confundida del el campo relativo. And then, of course, these interpretations return because we have a lot of habits of developing them. Y por supuesto estas interpretaciones siguen volviendo porque estamos formados mucho por nuestros hábitos. And then we have to relax our identification with them Y entonces debemos relajar nuestra identificación con ellos and keep doing this and trust that this is the path. y seguir haciendo esto una y otra vez y confiar en que el camino consiste en esto. This is the presentation of Garab Dorje's 3 essential points. Esta es la presentación de Garab Dorje de estos 3 puntos esenciales. Garab Dorje is the first teacher of Dzogchen into this human dimension. Garab Dorje fue el primer maestro humano del Dzogchen, la primera manifestación ser humano que enseñó el Dzogchen. He said the first point is to directly appreciate your own situation, or directly appreciate how it is as it is. Y Garab Dorje dijo que de lo que se trata es de apreciar directamente las cosas por lo que son, tal cual son. When you see, oh, it's like this, Cuando ves, oh, es que es así, this is open, esto es abierto, but just with the sky today, many clouds come in. pero al igual que el cielo hoy, muchas nubes pueden venir. This openness you can't grasp, Esta apertura no la puedes asir, but it's very sweet. pero es muy dulce. Next moment, the clouds come, Al the instante- thoughts, feelings, sensations come.